Hola, muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Estamos otra vez en Signos de este Tiempo desde Mantra FM con mis amigos Augusto, Claudio y todo el chat y la audiencia que nos escucha semana a semana. Ah, pero qué honor que seas mi amiga. Pero es un honor. Estamos. Buenas tardes a todos. Y Augusto con su humor de siempre, ¿no? ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, contento. Bueno, gracias a todo el hermoso chat que nos está acompañando el día de hoy. Feliz tarde, Maite, y a todos. Ahí está Eva, Camila, Julie, Kena, bueno, y todos los que no alcanzan. Lilibel creo que también estaba por allí. Bueno, queridos amigos, hoy vamos a dar inicio en el ciclo del 2014 a desarrollar en este programa y en varios programas a lo largo del año una temática que va a ser central en el mensaje espiritual de la obra de difusión del estigmatizado Giorgio Giovanni. Es un tema de gran impacto y de profunda comprensión que por eso mismo vamos a desarrollar en muchos programas lentamente. Y el tema que es a su vez muy controvertido es el tema de la ira de Dios. Explicar esto, qué significa, qué se puede prevenir en el próximo tiempo para el planeta Tierra. ¿Por qué Dios permite que suceda una catástrofe? ¿Qué pasa con las almas de las personas que fallecen en esas catástrofes? ¿Qué es lo que sucede evolutivamente al planeta Tierra durante ese tiempo? ¿Qué significa una purificación? ¿Por qué aparentemente los lugares humildes son aparentemente, repito, más golpeados que los lugares ricos? ¿Qué es lo que desencadena en el accionar humano esta decisión divina, etcétera, etcétera? Muchísimas preguntas para discernir el aspecto del orden, de la armonía, del restablecimiento de la armonía en el planeta Tierra, que no es otra cosa que la justicia. ¿Por qué sucede esto? Es un aspecto de la deidad. Explicar todo esto, que son temas difíciles, ríspidos, donde una gran parte de la gente se enoja cuando escucha esto, cuando nos dicen, bueno, Dios es solo amor, y entender por qué cuando sucede una catástrofe, por qué sucede, qué pasa con los inocentes y finalmente cuál es el plan para este planeta. Así es. Sí. Entonces estos temas muy, muy difíciles, reconozco que son de difícil interpretación, pero con todo nuestro amor y nuestra paciencia vamos a desarrollar en muchos programas, reitero, con lo cual las dudas que se vayan generando a lo largo de los meses, por lo menos una vez por mes vamos a ir tocando varios aspectos de este tema. Estamos abiertos con nuestro pequeño y humilde conocimiento a contestar las dudas que se vayan generando, dudas lógicas y humanas. ¿Qué es lo primero que piensa el ser humano cuando sucede una catástrofe y dice Dios no nos ama? ¿No? Sí. Bueno, yo no estoy leyendo el chat. Buenas tardes a todos. Sí, no, ya empiezan a hacer preguntas, pero bueno, continuemos y después las vamos respondiendo, porque si no... Bueno, ¿cómo no? Sí, igualmente si hay alguna pregunta interesante no tenemos problema, en la medida que podemos vamos respondiendo. Sí. Hoy vamos a leer dos mensajes porque nuestro maestro Giorgio Giovanni nos ha comentado que en la difusión de los mensajes para explicar qué significa la ira de Dios, la ira de Dios, vamos a decir, es un término santo o bíblico. La palabra ira se refiere al desencadenamiento de las fuerzas de la naturaleza como restablecimiento de la ley de causa y efecto. No es que el ser de séptima dimensión tiene un ataque de ira, vamos a decirlo así, como si fuera humano y perteneciera a la tercera dimensión y se enoja, ¿sí? La palabra ira de Dios corresponde a la manifestación en 3D de las fuerzas de la naturaleza. Tengo un equilibrio atrás de eso. Uno de los que habló con estos términos fue el famosísimo Padre Pío,
que en las pocas profecías que él divulgó, cuando recordemos el padre Pío de Pietrelcina, un estigmatizado perteneciente al seno de la Iglesia, muy discutido mientras estaba en vida, hoy venerado y santificado, ¿no? Bueno, una de las pocas profecías que él hizo en una visión extática que él había tenido, habló de la ira de Dios. Fue una de las personas que utilizó estos términos, tal cual, referidos al restablecimiento armónico y la purificación del planeta Tierra y de los seres humanos. Bueno, por supuesto sí. que no solamente fue el padre Pío de Pietrelcina, sino que también están los mensajes proféticos de las apariciones de la Virgen de Garabandal, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima y tantas otras que anunciaron que estos tiempos iban a ser difíciles, justamente por, en gran parte, diría que prácticamente al 100%, que la influencia del hombre, digamos, y su negatividad que ha generado con nosotros mismos, con los seres vivientes que nos rodean, los animales, las plantas y sobre todo con el planeta Tierra, la Tierra iba a reaccionar con fuerza, con potencia. Así es. Vamos a dedicar un programa también a enumerar varias de las profecías de la Virgen y de los videntes actuales respecto de lo que las fuerzas de la naturaleza están inminentemente a punto de desarrollar, y a su vez a relacionarlo con la etapa del Apocalipsis que estaríamos viviendo, que estaríamos transcurriendo, que sería la de la apertura del séptimo sello. Es decir, el tema da para muchos programas y, les repito, lo vamos a desarrollar in extenso durante el 2014, porque es un tema que para nosotros mismos, que lo difundimos, implica un profundo estudio y a su vez una profunda fe para comprender este aspecto de un Dios que nos sigue amando, aunque el ser humano crea que no. Y es al revés, es el ser humano el que ha dejado de amar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es leer un mensaje que vino. Les estaba explicando que Giorgio había recibido hasta el momento 8 mensajes con el título La ira de Dios, que se pueden encontrar en las páginas, ¿no es cierto, sí, Augusto? Así es, en la página de Giorgio siempre un punto en el infinito, que es la página de él, de Argentina o de Uruguay. De Uruguay. Y la otra que es del cielo a la tierra también, que esa sí es Argentina. Pero bueno, siempre se pueden encontrar también nosotros los hemos publicado en nuestro Facebook. En nuestro Facebook. Y a su vez, él dice que va a recibir 10 mensajes referidos a esto. Ya ha recibido 8. Sí. Luego nosotros vamos a imprimirlos y distribuirlos gratuitamente en las conferencias que vayamos dando durante todo el año. Igualmente, como vos decís, se pueden descargar de internet. El mensaje número 7 es llamativo porque es la primera vez que un mensaje referido a la ira de Dios habla sobre el envenenamiento de las mentes de los jóvenes y lo que está sucediendo en el planeta Tierra con los juegos electrónicos. Los invito a que escuchen este mensaje, que significa cuánto nosotros estamos permitiendo sobre nuestros jóvenes y nuestros niños y cuál es el obrar de las fuerzas negativas que nosotros debemos estar atentos justamente para evitar que los inocentes sean los más atacados. Así es. La ira de Dios, parte 7. A todos los hijos del mundo. Nosotros, los arcángeles solares, queremos recordaros. En su tiempo, el Padre Sol dijo y escribió a través de un mensajero suyo, Eugenio Siragusa: es más fácil que Satanás se reconcilie con Dios que el hombre con su Creador. Del cielo a la tierra, Anno Domini 2013, diciembre. Hoy nosotros, arcángeles solares, a través de un mensajero nuestro, os anunciamos: recordad y arrepentíos. A vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de la eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.
Tesalonicenses 2, capítulo 1, 7, 9. Se ha estrenado un videojuego en todas las ciudades de vuestro mundo. Un juego para usar en vuestras computadoras. Miles de millones de ciudadanos de la Tierra ya lo han comprado. Se llama Grand Theft Auto 5, GTA 5. Los productores y los guionistas del mismo responden directamente al anticristo, Arimane, hijo de Satanás Lucifer. El guión ha sido escrito por el príncipe de este mundo, pero como veremos dentro de poco, hay seres humanos del planeta que lo han manipulado para empeorarlo. La inexorable e inevitable desaparición de gran parte de vuestra especie, inmunda y cobarde, es segura. Las pocas personas y los muchos niños dignos de vivir en un mundo mejor sobrevivirán al nuevo diluvio universal que Dios desencadenará sobre todo el género humano. No será un diluvio de agua, sino totalmente de fuego. Este fuego vendrá del cielo y del seno de la Madre Tierra. Los días del Padre y los días del Hijo están próximos. Lo habíamos dicho muchísimas veces, pero habéis preferido escupir veneno y blasfemar en contra de nuestros Noé de vuestro tiempo. Las expresiones violentas, diabólicas y sanguinarias manifiestas en el videojuego GTA V son el símbolo del fracaso del ser humano y de su bestialidad innatural. Una condición humana tan contaminada que hace empalidecer incluso al príncipe de los demonios, que ha perdido el control de vuestras almas. Por dicha razón, la paciencia de Dios ha alcanzado el límite de lo soportable. Vuestros señores y vosotros mismos, hombres terrestres, no todos por suerte y por gracia de Dios, habéis llegado al extremo de la posesión del mal. Como vampiros tenéis una necesidad continua de sangre y de violencia. Queréis poseer, destruir, eliminaros a vosotros mismos y a todo lo que os rodea y vive, incluso sin ninguna lógica, sin ningún sentido. Os habéis convertido en enemigos de la vida y de la tierra, pero sobre todo os habéis convertido en enemigos de Dios. Estáis ávidos de la carne de vuestros hijos. Sois como bombas de extracción. Sois peores que Medea. Habéis desobedecido a Dios y al mismo demonio al que decís adorar. Os habéis convertido en un pestífero virus al que hay que transformar en organismos vivientes, unicelulares e inocuos. Por lo tanto, seréis destruidos y exterminados. Vuestra oración y vuestra mea culpa serán inútiles. Vuestra eliminación es inevitable. No os maravilléis, esto ya ha ocurrido en el pasado remoto. Sodoma y Gomorra y el diluvio universal son un ejemplo que lamentablemente habéis ignorado. Después del diluvio de fuego, será necesario un traslado temporal de vuestros espíritus hacia dimensiones oscuras, en las que os veréis obligados a renacer en grumos densos de materia corruptible. En estos mundos, a través del proceso de la reencarnación, pagaréis una pena que equivaldrá aproximadamente a 700 millones de años de vuestro tiempo, y por lo tanto reiniciaréis lentamente el camino evolutivo de vuestras inteligencias espíritus hacia las dimensiones superiores. Este último concepto os recuerda a todos que la condena eterna no existe, y tarde o temprano todos estaréis destinados a ver la luz del eterno Creador. Una vez más,
nosotros, los arcángeles solares y guías de las legiones de Cristo, nos hemos dignado a manifestar nuestro verbo por amor a los hijos del Altísimo que están sobre la tierra. Ellos son los bienaventurados, los justos y los pacíficos, y no tienen que temer la ira de Dios. Para ellos habrá misericordia, amor y salvación. A ellos, solo a ellos, les será entregado por parte de Jesús Cristo, el Hijo de Dios, el reino del Padre Adonai en la tierra. Paz, un Dios solar a través de Giorgio Bongiovanni, estigmatizado, Palermo, Italia, 6 de diciembre del 2013. Sí, bueno, un mensaje fuerte, impresionante. Seguramente la gente que no lo había leído le impactará por la digamos por la potencia de las palabras, sí. Pero realmente Dios ha llegado al límite, lo que nos dice el mensaje, al límite de nuestra paciencia. Yo creo que ha tenido ya demasiada paciencia. Sí, vamos a analizar todas estas palabras que son muy profundas. Yo quiero también hacer una aclaración que el mismo Giorgio ha hecho con nosotros. Él sabe perfectamente que la difusión de estos mensajes, que son muy comprometidos, diría que desde el punto de vista personal para Giorgio, escribirlos, firmarlos, son muy jugados, implican una reacción positiva en todos los casos, ¿no? En el sentido de que va a haber personas que acepten estas palabras, personas que renieguen absolutamente de la transparencia y del contacto de Giorgio, y por el otro lado, gente que reflexiona acerca de lo mal que está haciendo el ser humano al punto de lo que tenemos que esperar. Sin duda, plantear un escenario de paz y amor para todos los seres humanos de la humanidad sería lo más bello que un vidente podría enviar como mensaje de esperanza para toda la humanidad. Pero un contactado y un vidente debe ser fiel al mensaje que el cielo transmite a través de él. Como vos decís, Augusto, la misma Virgen se ha ocupado a lo largo de la historia, desde 1853 en La Salette en adelante, las apariciones de Lourdes, de Fátima, de Garabandal, hasta las actuales de Medjugorje, en amonestar el actuar de los potentes, de los religiosos, de las cúspides de las iglesias del mundo, y finalmente hablarle al corazón del ser humano para mostrar que el camino del dominio es tremendo. Sí. Fíjate que el mensaje empieza recalcando que hay un videojuego que se llama GTA V, que es que ha salido al mercado, que en la Argentina recién está apareciendo, no sé el resto de Latinoamérica. Sí, bueno, pero está el 4, está el 3 y están los anteriores. Pero este video, no sé si ustedes han tenido el horror de ver el avance del video. Yo lo he visto. Realmente, cuando el mensaje habla de que se incentiva en nosotros la sed de aniquilar, es un juego que obviamente vos sos protagonista del juego y tenés que matar en distintas versiones, digamos, vas tomando distintos roles. Con distintas armas. Pero hay una parte del juego donde vos te transformás, escuchen bien, en un torturador. En un torturador para sacar la información al que atrapaste, y si vos no le sacás la información no seguís parte del juego. Te puedo asegurar, Augusto, que solamente vos pase por tu mente que tus hijos inocentemente lleguen a esa parte del juego, es sembrar la semilla diabólica de la sed de venganza, de la manipulación, del poder, del desprecio a la vida, del asesinar como parte de un juego, etcétera. Lo que se está implantando en la mente de nuestros jóvenes, de nuestros niños, es dramático. Pero no solo eso, Giorgio nos dice que el guión de este juego fue puesto por el hijo de Satanás, por el anticristo, en las cabezas de los que desarrollaron el juego, y que es una estrategia de perversión y de violencia y de manipulación que está desarrollándose en este planeta. Bueno, no te olvides, Alicia, que hace poquito nosotros creo que hemos hablado un poco de esto, que en YouTube se pueden observar videos
de gente, sobre todo en Estados Unidos, donde empiezan, digamos, lo que aparentemente podría ser un videojuego está volcado a la realidad, donde personajes van caminando por la calle, agarran a un peatón desprevenido, le pegan el golpe, un puñetazo, el golpe más fuerte que le pueden aplicar en su vida para noquearlo. Si no lo noquean, no suman puntos. Entonces, ya han habido casos de muerte por esto, ¿no? Muchísimos, y se está expandiendo en todo el mundo como si fuese un regadero de pólvora. Grupitos de personas que van caminando, pum, le pegan una trompada a un peatón, a un transeúnte desprevenido, cae desmayado al piso, pierde la conciencia y en algunos casos muere. Realmente aberrante todo esto. Aberrante, y tenemos que tener los ojos muy atentos, porque el mensaje no solamente empieza con el tema del juego electrónico, sino que dice algunas cosas que yo quiero profundizar y que, repito, vamos a desarrollar a lo largo de varios programas. En primer lugar, nos dice que hay personas y hay muchos niños dignos de vivir en este mundo mejor que el Cristo va a implantar en la tierra, pero dice que Dios va a desencadenar un diluvio de fuego. Y aclara el mensaje, dos cosas. Dice, este fuego vendrá del cielo y del seno de la madre tierra. Está hablando evidentemente de eyecciones de masa coronaria, de la actividad solar increyendo que se espera para los próximos años para el planeta, y por el otro lado de una actividad volcánica que también los reportes de los científicos están indicando que tanto, por ejemplo, el famoso volcán caldera de Yellowstone, el del norte de Estados Unidos y Canadá, se está expandiendo debajo de la Tierra y que está teniendo un nivel de actividad y temperatura que hace esperar que si este gran supervolcán, esta supercaldera, llega a activarse, bueno, va a ser un drama absoluto para todo el hemisferio norte. Sí, también hay otro volcán muy importante, muy cerquita de Nápoles, que es un volcán subterráneo. Vesubio. Vesubio. El Vesubio. Bueno, que también Giorgio ha predicho que va a ser uno de los volcanes que se despierte. Exactamente, uno de los primeros que va a despertar, que va a explotar. Así que, bueno. Acá me hacen reír y dicen, uy, con el oso yogi. Sí, Lilibel, ojalá toda la humanidad tuviera este sentido tan inocente del humor, ¿no? Y pudiéramos reírnos de algo que realmente es una triste realidad. ¿Sí? La gente tiene que comprender que cuando ahí en el mensaje vos decías que Dios va a aniquilar a la humanidad, en cierto modo, la gente no debería sorprenderse de esto, porque ya ha ocurrido en el pasado con civilizaciones anteriores que han desaparecido justamente a causa de la degeneración que iban creando en el medio ambiente y con ellos mismos. Si civilizaciones como Sodoma y Gomorra, o como el diluvio universal, o cuando fueron aplastados los egipcios cuando perseguían a Moisés, o mismo con las plagas, el Mar Rojo, o mismo con las plagas de Egipto, eso significa que Dios no es solamente amor y perdón como muchos piensan, se equivocan esos que piensan así. Dios también es un justiciero, y hay veces que actúa que realmente con vehemencia. Bueno, yo quiero recalcar del mensaje un concepto muy interesante, donde aparentemente podríamos encontrar el por qué, según el mensaje, se desencadenaría digamos, una purificación a través de los elementos de la naturaleza. En una parte del mensaje dice que incluso al príncipe de los demonios, es decir, a Satanás, que es el gran tentador de la humanidad en este tiempo, y que en alguna medida está desarrollando una misión que Dios le ha encomendado, la de venir y tentar a la humanidad. Repito, incluso al príncipe de los demonios, dice el mensaje, se le ha escapado el control de las almas. Es decir, en este planeta podríamos encolumnar las almas que estamos en este plano, obrando y actuando, unas decididamente a favor de la luz. Hay muchos santos y hay mucha gente justa trabajando en este planeta. Otras que están decididamente del otro lado, que están trabajando para arruinar el planeta, para arruinar a las almas inocentes, para hacerlos perder y para acrecentar el caos en el planeta. Otros, los tibios, que no se han decidido de qué lado están.
Entonces el mensaje dice, incluso al príncipe de los demonios se le ha perdido el control de vuestras almas. Por dicha razón, la paciencia de Dios ha alcanzado el límite de lo soportable, dice el mensaje. Es decir, las mismas almas que el demonio controlaba para sus fines se fueron de sus manos. Es decir, el ser humano, como decía al principio, ha superado en diabolicidad al demonio. Al propio demonio. Así es. Esto es algo para tener en cuenta y comprender porque se restablece una purificación y una armonización del planeta. Sobre esto y mucho más vamos a ir a la pausa, vamos a seguir hablando y vamos a leer otro mensaje mucho más bonito, pero también que habla de la ira de Dios respecto de qué tenemos que hacer y cuáles son los mandamientos que debemos seguir en este tiempo. Ya volvemos. Aquí estamos. Bueno, vamos a comentar algunas noticias que están sucediendo en este momento. Y antes leemos un comentario que nos hiciera Giorgio y nos dijera que en este momento, este comentario es de diciembre del 2013, en este momento tenemos que comprender bien los acontecimientos que se están manifestando en el mundo. Y si somos creyentes, tenemos que entender qué es lo que está en el pensamiento de Dios, que está a favor de los débiles, de los inocentes, de quienes se mueren de hambre. Tenemos que saber cómo hacer para que reine la paz en el mundo y cómo identificar los males del mundo para poder transformarlos. Muy pronto, dice Giorgio, la justicia divina se manifestará a través de las fuerzas de la naturaleza. El diluvio universal podría repetirse, pero hemos olvidado que Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Sinaí. Entonces él nos recalca que para comprender el pensamiento de Dios, que está a favor, repite, el de los débiles, de los inocentes, de los que se mueren de hambre, de los que sufren injusticias, hay que mirar muy bien los signos, las señales que el tiempo está mostrando. Y Augusto, nos vas a comentar algunas noticias justamente de lo desarreglado que está este planeta, ¿no? Así es, son noticias actuales, la verdad que hemos recopilado algunas solamente porque son muchas, sí, claro. Algunas importantes que dice, por ejemplo, que los físicos estadounidenses decidieron dejar este año en el mismo lugar las agujas del reloj, ¿viste? El famoso reloj simbólico del juicio final. Ah, sí, sí, el que cuenta los minutos para el apocalipsis, digamos. Claro, sí. como indicación, digamos, de la vulnerabilidad del mundo. Ajá. Y el grado de amenaza de la proliferación nuclear y el famoso calentamiento global. Después también... Lo dejaron a 5 minutos de las 12 de la noche. Sí. O sea, los físicos, o sea, los científicos estadounidenses, ¿no? Sí, sí, por supuesto que es simbólico, pero claro. Bueno... Eso indica que las cosas no han mejorado, digamos. Sí, no, para nada. Al contrario, yo pienso que si seguimos así, lo van a seguir corriendo un poquito más. Sí. Esperemos que no, pero bueno. Sí. Dice otra información, dice Rusia negocia con Argentina y con Brasil la construcción de nuevas centrales nucleares. Para América Latina. Qué maravillosa noticia, de las peores, digamos. Sí. O sea, si estábamos mal, la verdad es que sí, y la fuente es fidedigna y aparentemente hay conversaciones bastante avanzadas. Fíjate que no fue a través ni de la información de Argentina ni de Brasil que se filtra esta información, sino a través de los medios rusos, claro, que sí lo dieron a conocer. Así es increíble. Vergonzoso. Y vos sabés también, Alicia, que es una noticia bastante preocupante, que el más grande glaciar de la Antártida, sí, que se llama Pine Island, sí, se está derritiendo de manera irreversible, según lo que dicen acá el informe de la agencia Reuters. Dice que bueno, que ya tiene una subida de 1 centímetro, bueno, el NDN sería el nivel del mar, claro, si se derritiera totalmente, subirían por año 1 centímetro. 1 centímetro, sí. Imagínense, en 20 años son 20 centímetros más. Tremendo, ¿no? Sí, lo que se ven es que se está, digamos, tiene un ritmo de descongelamiento, sobre todo de los bloques eternos, que ellos sospechan, los científicos, que haría irreversible este proceso, claro, de descongelamiento, ¿no? Bueno, ¿sabés también lo que han dicho? La agencia EFE ha dicho que el terremoto de Fukushima, el pasado terremoto... El del 11 de marzo del 2000... Sí, el famoso terremoto que ha destruido toda una ciudad.
afectó el campo gravitatorio, ya está comprobado esto, de la Tierra y, bueno, aparentemente esto podría causar serios daños también, ¿no? Porque ya venía debilitado el campo gravitatorio terrestre. Sí, y aparentemente ahora se ha producido como una especie de agujero, es decir, una disminución del campo gravitatorio y del campo magnético, por ende. Y los científicos están estudiando el impacto de este efecto sobre creo que es con un satélite especial que miden ellos campo magnético. Sí. Bueno, a pesar de todas estas noticias que te leí, Alicia, tenemos una buena acá que dice que Estados Unidos gastará $1 billón, billón con B larga, en armas nucleares en los próximos 30 años. Ajá. Muy alentador. Sí, van a comprar sistemas de sustitución para manejar las bombas y las ojivas nucleares existentes, según el informe de la CNS, que es el Centro para la No Proliferación, ¿no? O sea que los que están en contra ya saben que se aprobaron $1 billón. O sea, sí, si es el billón norteamericano sería miles de millones, ¿no? Es decir, con las ojivas ya existentes las van a actualizar, a modificar un poquito para hacerlas todavía más contundentes. O sea que eso ya está planificado. Sí, claro. Y además van a crear unas nuevas. Después también, bueno, como es sabido, erupcionó un volcán importante que ya dejó 25.000 evacuados en Indonesia. Bueno, hablábamos de los volcanes que están despertando, ¿no? Están despertando todos juntos. Hay una alta actividad volcánica. Es masivo. Por eso yo lo recalqué de lo que leímos del mensaje, sí. Sí, y bueno, también por supuesto que se han hecho estudios en Fukushima a través de de todos los, digamos, elementos sofisticados tecnológicos que tienen, y han detectado una radiación altísima en muchísimos peces de la zona. Y bueno, la información justamente que llega de la agencia EFE, que encontraron un pez con una radiación altísima, impresionante, cerca de Fukushima. Así que bueno, imagínense lo que son las aguas que están saliendo de ese horror. De ese horror, exactamente. De ese horror que trae consecuencias en el tiempo, y que fíjate, en vez de nosotros tener un gran ejemplo de lo que no hay que hacer, seguimos apostando no solo a la energía nuclear, sino con lo que acabas de leer, al armamento nuclear. Claro. El ser humano, con este capitalismo aberrante, sigue destruyendo, y en lugar de tomar conciencia, gasta billones de dólares para la construcción de material, aún así sigue gastando billones de dólares para la construcción de material nuclear. Mejoran lo malo. Así es. Lo negativo. Bueno, vamos a leer el mensaje número 8, que se llama La ira de Dios, parte 8, que nos habla sobre los mandamientos y sobre el amor divino. Escuchamos el mensaje, Claudio. El amor que mueve el sol y las demás estrellas, el amor eterno que enciende el corazón de los justos, el amor que clama la sed de las almas afligidas por el sufrimiento humano, el amor que resplandece, ilumina a los espíritus redimidos y los vuelve libres, pero libres de verdad. Cristo es el amor más grande de todos los amores. Es la fuente primaria que anima al sol. Es aquel que crea miles y miles de formas y miles de sustancias que vivifican a todo el sistema solar y a los seres humanos que habitan en él. Dios es amor infinito, misericordioso e inefable para todos aquellos que hacen su voluntad y que obedecen sus leyes. Recordad y no los olvidéis nunca: yo soy tu Señor, tu Dios. No tendrás más Dios que a mí. No pronunciarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No dirás falsos testimonios ni mentiras. No desearás a la mujer de tu prójimo. No codiciarás los bienes ajenos. Si obedecéis a los mandamientos que el Altísimo os ha dado en el monte Sinaí, y sobre todo al más grande de estos que el Cristo os ha dejado, ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces, en verdad os digo, os salvaréis de la ira de Dios y seréis dignos herederos de su reino en la tierra. En honor al día de la Santísima Inmaculada Concepción, he escrito lo que he escrito.
paz en la tierra, un mensajero solar. Palermo, Italia, 8 de diciembre del 2013, Giorgio Bongiovanni. Bueno, un bellísimo mensaje que habla del amor. Ahora vamos a explicar un poco qué es el amor. Aquí había también en el chat alguna discusión. Lo más importante no es lo que creemos, ni a quién reconocemos como divinidad, ni qué camino espiritual seguimos. Lo más importante es lo que hacemos. Exactamente. Porque no es importante para el Cristo que vos creas en Él, ni que reconozcas al Padre Creador. Porque amar a Dios por sobre todas las cosas es amar la vida. Entonces un ateo que cumple esos mandamientos que vos has leído, Claudio, sin saberlo, es verdaderamente un hijo de Dios, mucho más representativo que aquel que se para a leer los salmos en una plaza pública. Claro. Entonces, no interesa tanto que nuestra mente haga un reconocimiento sobre un líder religioso que hemos elegido como inspirador de nuestra vida, sino que si verdaderamente nos han impactado los mensajes que el cielo ha enviado a través de sus instrumentos a la tierra, se tiene que ver en nosotros el reflejo en nuestras acciones de que verdaderamente nosotros creemos en un enviado divino y que hemos aportado y aceptado en nuestra vida las sugerencias para acelerar el camino de la evolución. Entonces no interesa, a Cristo no le importa que lo reconozcan, le importa que obedezcan sus leyes. Fíjate lo que nos decía Giorgio respecto del mensaje que acabas de leer. Dios es amor infinito para todos aquellos que hacen su voluntad y obedecen sus leyes, dice el mensaje. Claro. No le interesa que lo reconozcan, le interesa que respetes la vida, que obedezcas la ley de la armonía, de la paz, del amor, del equilibrio por la vida. Y serán los únicos que se salvarán de su ira, nos dice Giorgio. ¿La humanidad está poniendo en práctica hoy sus mandamientos? No, está claro que no. Mira las noticias que acabas de leer. Estamos. Entonces tenéis que saber, nos dice él, que el agua, el aire, la tierra y el fuego se desencadenarán en contra de la humanidad. Porque Dios es amor, es un amor enorme. Si nos arrepentimos de nuestros errores y cambiamos, pero en cambio si perseveramos en el pecado y destruimos la creación de Dios, su creación, entonces Dios antepone la justicia al amor para salvar su creación, para salvar al planeta y a los inocentes. La Tierra es visitada por seres más evolucionados que nosotros, que ven a nuestro planeta como un gran hospital psiquiátrico. Y cada tanto envían un enfermero para asistir a los pacientes, a intentar curarlos de una enfermedad que se llama odio, venganza. Hemos transformado un hermoso planeta en un infierno y tenemos que dar toda nuestra vida para redimirnos. Y como los creyentes no podemos defendernos de las armas atómicas por medio de la violencia, mientras trabajamos en la sociedad para mejorarla, tenemos que rogarle al Padre que mande pronto a su Hijo para salvar al planeta, porque hace 2000 años Jesucristo se dejó matar para darnos a todos la posibilidad, pero hoy volverá como un juez. El hombre ha recibido mensajes de las leyes universales a través de Jesucristo, de Krishna, de Moisés, de San Francisco, de Yogananda, etc. Toda la humanidad conoce las enseñanzas del bien, pero no las pone en práctica. Y Dios se ha cansado del hombre que lo trata de engañar. El mensaje espiritual ha sido manipulado. Simplemente, dice Giorgio, no hay amor en el mundo porque no lo queremos. Esto nos costará caro. Tengo un mensaje para daros. Lo que tengo que hacer es recordar que Cristo existe, que llevo estas señales sagradas en mi cuerpo y que tengo que recordarle al hombre que la justicia divina existe. Eso es lo que yo pido para el planeta. También nos dice que no debemos tener miedo, porque Jesús también
es el abogado defensor más grande del universo, precisamente aquel que nos juzga. Cristo no es el juez, es juez y abogado al mismo tiempo. Mejor dicho, es más abogado que juez, nos dice Giorgio. Y más abogado que él es la Santa Madre. Si diréis, Señor, júzgame, condéname, castígame porque me equivoqué, Él os contestará, yo soy tu abogado defensor. No te castigo ni te juzgo, y en cambio te absolveré porque he visto en ti la sinceridad y la humildad. Estos valores son los que triunfan, son la genética solar. El miedo es hijo de la ignorancia. Si somos ignorantes es porque no conocemos a Dios. Nosotros pensamos que Dios no existe, o que si existe nos ignora, o que quizás nos castiga y nos abandona en un planeta Tierra. Pensamos que podemos perder todo, perdernos, no ser más ni amados ni tenidos en consideración, o de quedarnos en medio de la calle en una catástrofe. Pensamos en estas cosas normalísimas para un ser humano, pero nosotros, que hemos conocido a Cristo, no nos tenemos que preocupar de ello, ni siquiera cuando cometemos errores, porque errar es humano. Admitirlo significa ser discípulos de Cristo. Tenemos que preocuparnos si nos creemos mejor que los demás. Ahí sí nos tenemos que preocupar. Obviamente. Si pensamos que no nos equivocamos nunca, o nos sentimos perseguidos, o si nos preocupa que no somos amados, o que no nos comprenda nadie. Si pensamos que nuestro amor es tan elevado que nadie puede entenderlo, que hemos hecho solo el bien y que recibimos solo el mal, entonces eso significa que Satanás está entrando en tu mente, cuando te crees mejor que los demás, pero en realidad te está dejando solo, abandonado por todos. Es Jesucristo el que compenetra a los pecadores, a los que se equivocan y lo admiten, porque aprenden de los errores. Jesús nunca va donde están aquellos que no han pecado, porque no han hecho nada a favor de la humanidad. Los que están en la humanidad y la aman dando su vida, cometen también errores. Si no lo hacen, no están amando a la humanidad. Solo Jesús Cristo no se equivocó nunca, nos dice George. Así es, Alicia. Brillante. Entonces, no tenemos que tener miedo frente a cualquier tipo de manifestación que la naturaleza, a través de sus elementos, es decir, Dios reubicando al ser humano dentro del planeta, pueda manifestar en estos tiempos. Porque si nosotros tenemos la conciencia de que es puro amor y que además Jesucristo es nuestro abogado defensor, sí. además del juez, entonces nosotros tenemos que tener la humildad de saber que nos hemos equivocado. Claro. Y vuelve ahí a recalcar también que Dios está del lado de los pecadores, pero que se arrepienten. Exactamente. Y no de aquellos No de que los se soberbios. cuidan, y no de aquellos que se cuidan por no cometer pecado. Exacto. Ahí no está. Claro. Es preferible hacer, ¿no es cierto? Es preferible hacer, intentarlo, y bueno, y si nos equivocamos en el intento, mala suerte, Él nos perdona. Así es. Pero aquellos que van a misa una vez por semana, que se cuidan de no hacer pecados, no voy a hacer esto, no me quiero preocupar por esto, pero que no se la juegan, Los tibios que no se la juegan. los que no se la juegan. Mirémonos Los a tibios. nosotros mismos hasta qué punto no nos queremos involucrar a favor de la vida, que todavía estamos a tiempo. Bueno, a todos muchas gracias. Sé que el tema Bueno. da para mucho. Vamos a seguir tratándolo en los programas sucesivos. Sí. Un abrazo a todos, a toda la audiencia. Nos encontramos el próximo miércoles. Así es, Alicia. Hasta siempre. Claudio, no te vas a ir a jugar a GTA ahora, ¿no? Sí, ya voy corriendo. Bueno, Dios los bendiga. Gracias.